Ormachea y después se prepara Carlos Minucci, secretario general de APSE. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Vane. Gracias por poder tener esta posibilidad de compartir con todos ustedes las distintas miradas sobre este tema, pero voy a avanzar rápidamente. Con el avance del COVID y la necesidad de mantenernos o confinarnos dentro de nuestros hogares para cuidarnos y cuidar a los demás, sin lugar se dio un avance muy pronunciado de esta modalidad de trabajo, el teletrabajo, y esto marcó que hoy esté en el punto de debate como lo estamos haciendo desde distintas miradas y desde distintas perspectivas. Nosotros creemos que se empieza a debatir o se pone sobre la mesa de debate porque una de las cosas que nos preocupa es qué va a pasar después de la pandemia. Hay sectores empresariales que ya hablan de los beneficios de seguir con esta modalidad de teletrabajo luego de la pandemia. Por eso, cuando se piensa si hay que regularlo o no, si hay que legislar o no, nosotros consideramos que sí, que hay que legislar, porque el impacto de esta modalidad de trabajo no es un impacto solamente en las relaciones laborales, el impacto es en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en las mujeres, y quiero decir como dirigente gremial, sin lugar a dudas, aunque pueda considerar que no es efectivamente a propósito, va a tener un efecto muy, pero muy fuerte en las organizaciones sindicales. Por eso creo que es bueno que tengamos esta discusión en este momento, que nos adelantemos a los hechos y que cuando salgamos de la pandemia estemos preparados como organizaciones sindicales con una cuestión muy clara con respecto a los derechos de trabajadoras y trabajadores. Creo que el criterio es el de una ley, no en el sentido de un estatuto particular, porque nosotros estamos hablando de un universo de trabajadores que no es un universo nuevo de trabajadores, ni es ajeno a la ley de contrato de trabajo. Y tampoco estamos hablando de nuevas actividades. En realidad es la inserción de una modalidad en las actividades que están llevando a cabo los trabajadores. Y nosotros tenemos que seguir pensando que el trabajador sigue siendo trabajador. Nosotros no hablamos de teletrabajadores, hablamos de trabajadores y trabajadoras. Siguen siendo los mismos y deben tener los mismos derechos que los trabajadores que lo realizan en forma presencial. Aun cuando, dadas las circunstancias y las características de la tarea que realizan, la modalidad en que realizan su trabajo, seguramente vamos a tener que trabajar en la ampliación de derechos. Porque a nosotros, a todos los que estamos hoy en esta charla, nos preocupa en realidad los puestos de trabajo y nos preocupan también los derechos de los trabajadores. Y el derecho laboral es un derecho protectorio de los derechos de los trabajadores y en realidad debemos buscar esa protección en una relación asimétrica que se da entre trabajadores y el capital del lado donde está el poder. Yo no quiero dejar pasar por alto la situación de las mujeres, la necesidad de que haya perspectiva de género en nuestro proyecto, porque uno de los beneficios de los que hablan las empresas, hablan de que va a mejorar o va a facilitar la paridad entre mujeres y varones, que va a facilitar el cuidado de las mujeres jóvenes con chicos chiquitos, porque van a poder quedarse hasta los 3 años cuidando a sus hijos en su casa. Bueno, seamos claros, todo es relativo si no es bien regulado, es relativo si no es bien analizado, si no existen políticas reales
que marquen de qué manera se van a compartir los cuidados, porque si no las mujeres van a tener el cuidado de los hijos, el trabajo y el cuidado, y además el cuidado y las tareas de la casa. Lo mismo ocurre cuando uno habla de personas con discapacidad. No hablemos de que no es bueno. Es bueno el tema de mirar cómo mayor posibilidad de inclusión de personas con discapacidad, sobre todo si esas personas tienen dificultades para trasladarse. Pero la idea de inclusión de las personas con discapacidad significa mirar a esas personas en lugares de trabajo compartiendo con sus compañeros. La búsqueda es un equilibrio entre los avances tecnológicos y los beneficios del avance tecnológico y la esencia social de los seres humanos, porque crean con otros, piensan con otros, son capaces de dar todos estos avances tecnológicos de los que estamos hablando, son producto de la sociedad y producto de trabajadoras y trabajadores que son capaces de producir esos avances. Con respecto al proyecto en particular, voy a ir rápido. Los trabajadores en modalidad de teletrabajadores tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales. Las empresas tienen la obligación de darles todo el instrumental. No puede volcarse el costo hacia la familia del trabajador. Y no se puede pedir que en este momento, después de una encuesta hecha a los docentes, más del 60 y pico % de los docentes no tenían computadora propia. No podemos pensar que la casa de los trabajadores, que el instrumental de los trabajadores está preparado como para trasladar el trabajo de una empresa a la casa de un trabajador sin que eso signifique romper el ambiente necesario que se debe dar en las relaciones familiares. Cuidado, cuando hablamos de desconexión, tenemos que ser muy precisos. Tiene que haber una prohibición clara a los empleadores de no interrumpir la vida de los trabajadores y el tiempo de los trabajadores una vez que haya terminado su jornada laboral. Otra preocupación grande, el trabajo fuera de nuestro país. Tiene que estar prohibido, excepto que por razones muy, pero muy precisas y con la intervención del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos, se autorice esa mención. Con respecto a la capacitación, si bien tienen que recibir los trabajadores y sobre todo generacionalmente, quizás formación con respecto a esta modalidad, no podemos permitir que los teletrabajadores, que son trabajadores en modalidad de teletrabajo, no reciban la capacitación que imparte la empresa a todos sus trabajadores. Porque si no, de alguna manera, estaríamos produciendo no habría igualdad de oportunidades y no estaríamos permitiendo a los trabajadores la misma oportunidad que a uno presencial. Con respecto a lo gremial, que creo que es uno de los puntos que más deben preocuparnos, nosotros tenemos que buscar los mecanismos para sostener de todas las formas posibles el contacto directo con nuestros trabajadores. No existe el aviso a través de las empresas, no llega. No podemos avisarle a una empresa que vamos a realizar una asamblea en determinado tiempo. Yo no voy a estar pensando, ni estoy charlando ahora con ustedes pensando en la mala intención de las empresas con respecto a la representación gremial. Pero la realidad es que tengo 30 años en esto y a los trabajadores les cuesta muchísimo trabajo generar nuevos derechos. Pero sí es fácil que los perdamos muchas veces. Nosotros, el contacto directo entre trabajador y representante gremial no debe perderse. Esta ley marca un piso,
porque nosotros tenemos que tener en cuenta que no todas las actividades, no todas las organizaciones gremiales tienen el mismo poder de fuego ante las patronales. Y además tenemos que tener en cuenta todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no están convencionados y que esta ley con, por supuesto, las consideraciones y con la posibilidad de ampliación de acuerdo a los sectores y a los convenios colectivos de trabajo, que son los que deben marcar las características de cada sector, las modalidades, lo conveniente para los trabajadores y trabajadoras de cada una de las actividades. A mí me parece que Claudia, si podemos ir redondeando. Ya termino. Una de las cosas que quiero destacar fue el cuidado de los datos. El cuidado de los datos tiene que ser responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque si el cuidado de los datos no está bien marcado del lado de la empresa y hay una filtración, hay una fuga de datos, que ustedes saben que hoy en tecnología no es tan raro, esto se podría convertir en un sumario para el trabajador. Yo lo único que quiero decirles que para los trabajadores que prestan, que ya están prestando, pero que tienen la posibilidad de prestar servicio, tiene que haber un número de trabajadores dentro de una empresa. Nosotros pusimos no más de un 15%, pero además deben estar un tiempo presenciales y un tiempo en esta modalidad. Y ante el surgimiento de nuevas necesidades de los compañeros y compañeras que realicen la modalidad de teletrabajo, ante estas necesidades, un estado de justicia social seguramente que va a generar nuevos derechos. Yo espero con esta velocidad haber podido compartir los puntos para nosotros esenciales en nuestro proyecto, pero creo que en el trabajo de comisión y con el aporte de todos nosotros, como se ha hecho hasta ahora, vamos a conseguir llegar con el mejor instrumento para los trabajadores y trabajadoras cuando salgamos de esta pandemia. Gracias, Vane. Claudia, muchas gracias. Tiene la palabra Carlos Minucci, de APSE. Bueno,